popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesados en lo que pasa en El Salvador y el mundo. Bienvenidos en este día, lunes 27 de mayo del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez, me encuentro acá en Oslo, Noruega, que por cierto aquí ya son las 10 de la noche con 5 minutos. Y me acompañan por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin, quien saludará a la audiencia. Adelante, Marvin. Muchas gracias, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño más preocupado por todo lo que se está dando pues en la geopolítica y en El Salvador, actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos que nos ayude a compartir y si tienen preguntas para nuestro invitado, que las hagan que atañen al tema pues y con el debido respeto para que las pasen. Y los comentarios pues, ¿verdad? Son bienvenidos. Saludos. Muchas gracias, Marvin. Bueno, nosotros aquí vamos a conversar principalmente sobre lo que acontece a nivel internacional, lo que es la geopolítica. Para eso hemos invitado al doctor en ciencias políticas, al Ismael Cañas, quien conversará con nosotros. Le vamos a pedir por el momento de que salude a la audiencia. Bienvenido, Ismael, por estar aquí con nosotros. Eh, Muchas gracias por la invitación, Carlos y Marvin. Con mucho gusto estoy aquí con ustedes. Saludo a toda la audiencia, siempre desde las trincheras de la lucha por la construcción de un mundo más justo, ¿verdad? Así estamos en ese camino. Muchas gracias, sí, por supuesto, y gracias porque acompañarnos también acá por el tiempo que nos va a dar y por supuesto la información que nos dará. Bueno, todos ustedes saben acá, nosotros vamos a tomar un tema bien reciente que es precisamente el resultado electoral en Venezuela, ¿no? Todos ustedes aquí pueden dejar sus comentarios relacionados al tema con el debido respeto, por supuesto, si tienen alguna otra información también la pueden dejar, ¿no? Así es que le vamos a pedir al compañero Ismael que nos dé, digamos, un panorama de cómo fue tanto el desarrollo como el resultado de las elecciones en Venezuela. Bueno, como ya ustedes saben, el pasado domingo ha habido un triunfo contundente de las fuerzas del chavismo, ¿verdad? Representadas por el gran polo patriótico Simón Bolívar, que encabeza precisamente el Partido Socialista Unido de Venezuela. El resultado fue que de las 24 gobernaciones que estaban, incluyendo la de la Guayana Esequiba, se ganaron 23 gobernaciones. Hay que decir que en el caso de Venezuela, las gobernaciones tienen un peso muy importante. O sea, después de la presidencia de la República, indudablemente las gobernaciones tienen el segundo nivel de peso a nivel político, ¿no? Venezuela es un país relativamente grandes, tienen 900.000 kilómetros cuadrados, tiene 30 millones de personas, ¿verdad? Por lo tanto, además de los recursos naturales con que cuenta, fundamentalmente el petróleo, ¿no? Entonces, las gobernaciones tienen para
parte política, ganar una gobernación implica tener una cuota de poder hasta cierto punto, ¿verdad? Ya no digamos, bueno, que también se sometió a elección los diputados de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Son 284 diputados. El 80% fueron ganados por el Gran Polo Patriótico, el 20% por las distintas facciones de la oposición. La oposición ahí fue dividida. Ahí hubo dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, la oposición que fue a las elecciones fue dividida, pero por otro lado, la oposición se dividió en dos alternativas. Una, la que encabezaba María Corina Machado, que planteaba la abstención, ¿verdad? Ellos decían que no había condiciones para ir a elecciones, que lo mejor era no participar para no legitimar, ¿verdad? El proceso electoral. Eso ya ha pasado en Venezuela. Anteriormente la oposición, creo que dos ocasiones, decidieron no participar en las elecciones y bueno, les fue muy mal porque indudablemente perdieron espacios políticos. Lo que acaba de suceder es un reflejo de eso. Ellos tenían 4 gobernaciones, tenían Barinas, tenían Zulia, tenían Nueva Esparta y Cojedes, ¿verdad? Y ahora solo ganaron Cojedes, repitió Cojedes. Pero las otras 3 las perdieron, sobre todo una que es muy importante, que es la del estado Zulia. Acuérdense que Venezuela es un país productor de petróleo. Ahora tiene las reservas más importantes, las más grandes reservas certificadas de petróleo del mundo. O sea, eso no es algo inventado, está certificado por la OPEP y por las grandes compañías multinacionales del petróleo. Entonces, el Zulia es un estado petrolero. O sea, es en el lugar donde se da uno de las mejores petróleos, del petróleo que se da en Venezuela. El estado Zulia es uno de los lugares donde se produce petróleo de mejor calidad. Eh, este, el, el llamado que hizo la oposición, prácticamente ellos tuvieron un resultado negativo, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque, bueno, perdieron espacio y dos, porque prácticamente los sectores que lo apoyaban decidieron no participar y eso trajo como consecuencia que perdieran precisamente ese espacio. Ahora, lo otro es que también se define que el sector más reaccionario de la oposición, que es encabezado precisamente por María Corina Machado, ha planteado claramente que la única salida que hay en Venezuela es la salida violenta, ¿verdad? No es primera vez que eso se da, ¿no? Eso ya ha sido ha habido momentos que ellos lo han planteado con todo esto de las guarimbas y todo eso, situaciones, el golpe de Estado. O sea, cuando la derecha ve que no tiene oportunidad política, ¿verdad? Entonces decide precisamente buscar las vías más violentas para tratar de acceder al poder. Una cuestión importante de todo esto es que la situación que se vio cuando Juan Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela, ¿verdad? Es que las condiciones en Venezuela eran totalmente distintas. Ahorita Venezuela está pasando por un proceso eh, de recuperación económica muy importante. Ya vamos para 2 años de crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, la recuperación de la economía. Eso han habido muchos factores. Uno de ellos es que
Venezuela por primera vez en más de 50 años tiene la posibilidad de poder producir buena parte de las cosas que consume. Porque debido a que en los gobiernos antes del proceso bolivariano, Venezuela se había convertido en un país que dependía fundamentalmente del petróleo. Entonces, todo lo demás había que traerlo de afuera, ¿verdad? Entonces, hoy, en medio de toda la situación que se ha planteado con el bloqueo económico, Venezuela ha recibido 934 medidas coercitivas para destruir su economía. Y han llegado a un punto en el cual la situación fue bastante complicada. Que por ese lado hay una situación que es totalmente distinta, ¿no? A momentos anteriores este, hay una recuperación económica, pero también hay un convencimiento del pueblo sobre el proceso que se está llevando. En estos días estuvimos oyendo algunas declaraciones en torno al momento actual que se estaba viviendo con las elecciones, y habían comentaristas que decían que el, el presidente Nicolás Maduro, que, que, que asumió la responsabilidad presidencial después del desaparecimiento físico del comandante Chávez, no es el mismo que tenemos ahora. El nivel de liderazgo es mucho más importante, la gente ha entendido eso y además el presidente se ha superado a sí mismo en función de eso. Entonces, hay mucha confianza en torno a lo que Nicolás Maduro es hoy, con respecto a cuando asumió la responsabilidad. A Chávez nadie lo sustituye, eso es claro. El liderazgo de Chávez es imposible, ¿verdad? La gente lo sabe, pero el, el, el proceso que ha llevado el presidente Nicolás Maduro ha ayudado a crear esa confianza. Además, internamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, ¿verdad? Siempre va a haber gente que va a criticar, gente que no se va a sentir bien, ¿verdad? Inclusive hablamos con Marvin de algunos sectores de izquierda que critican al proceso bolivariano, ¿verdad? Que dicen que son el socialismo, bueno, pero entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el socialismo? Hay que preguntarse. Entonces, y bueno, además de eso, hay que entender otra cosa, que la revolución bolivariana se da en el marco de procesos democráticos. Son 33 elecciones con estas que se acaban de realizar, donde el pueblo va y hemos perdido dos procesos electorales. De ahí todas las demás la ha ganado la revolución bolivariana. Que el cuestionamiento. Doctor, no conozco realmente, disculpe, no conozco un país que haya hecho tantas elecciones y la mayoría de ellas supervisadas hasta por el centro Carter y todo, o que le haya asignado, por ejemplo, tal vez solo sé que no viene al caso, pero este señor payaso que pusieron Guaidó en su momento les entregó Cidgo prácticamente, que es patrimonio de Venezuela, aparte del oro que se robó el Reino Unido y todo eso. Y las sanciones, pues, ¿verdad? No sé si Venezuela es el tercer o cuarto país más sancionado del mundo, ¿verdad? Carlos, no sé si quiere agregar algo. No, no, hay que dejarlo que desarrolle el tema porque después tengo otras preguntas, yo. Está bien. No, no, sobre eso de Sigio, eso fue una decisión de Donald Trump entregársela a la gente de Guaidó. Acordémonos que eso no solamente ocurrió eh, con, con, con Sigio, sino también con una empresa que estaba en Colombia, que fue entregada también a ellos y la quebraron. O sea, porque ellos llegaron y esos tipos cuando asumieron la presidencia de esa
transición que le llamaron, lo que hicieron fue robar. Inclusive, no los meten a juicio porque el problema es que los mismos que los van a meter a juicio son los mismos que le entregaron la plata. Pero se cree que ellos manejaron no dinero de Venezuela, sino dinero de Estados Unidos. Le entregaron más de 800 millones de dólares, de los cuales se cree que solamente utilizaron un 20%. Entonces, esos tipos pueden volver a morirse y volver a nacer y nacer ricos, pues. Entonces, indudablemente la cuestión del robo lo que en componente con Estados Unidos. En el caso de ese hijo, fíjense que ese hijo tiene más de 2.000 estaciones de gasolina en el sur de Estados Unidos, 2 refinerías, porque ellos funcionaban fundamentalmente con petróleo venezolano. Inclusive ese petróleo que está utilizando Chevron es el petróleo que se está utilizando para eso, porque toda la infraestructura que estaba de Cisco utiliza precisamente un petróleo que el petróleo venezolano en general es un petróleo pesado, ¿verdad? Entonces, por eso es que Chevron le dijo a Donald Trump, mire, aquí vamos a salir perdiendo todo si le quitamos la licencia de seguir explotando petróleo en Venezuela. Son 250.000 barriles diarios, ¿verdad? Y eso le duele a la oposición de ultraderecha, a María Corina Machado, ¿verdad? Porque ellos dicen que prácticamente Estados Unidos es el que está ayudando a, a los chavistas a salir a flote. No es cierto en su totalidad, pero sí tiene un peso importante. Inclusive una de las críticas que hace sectores de Estados Unidos es que al quitarle la licencia a Chevron, ese petróleo se va a ir para China. Entonces hay gente que dice, no, pero ese petróleo es nuestro, porque o sea, acuérdense de esa teoría de que, ¿verdad? De que América para los americanos, ¿no? Es un concepto que, bueno, entonces dicen el petróleo de Venezuela es para los americanos, porque durante muchos años, desde que, o sea, la explotación petrolera en Venezuela cuando entró, ¿verdad? A principios del siglo XX fue las empresas multinacionales como Chevron, que anteriormente tenían otros nombres, pero que después se convirtieron en los Chevron y Exxon, lo que está operando en Guyana Esequiba. Entonces, Móvil Exxon. Entonces, esas empresas multinacionales siempre han estado presentes en Venezuela. Entonces, terminar un contrato de ese tipo para ellos sería pérdidas muy importantes. Entonces, por eso es que al final Donald Trump le ha tenido que renovar la licencia por 60 días más. Y así ha sido, porque no siempre se renueva por 60 días. Acordémonos que Venezuela está bajo una situación de bloqueo total, y entonces este tipo de licencias son excepciones que se hacen. Venezuela todavía no puede utilizar el SWIFT ABA para hacer transacciones de dinero a nivel internacional, ¿verdad? Inclusive ahorita está haciendo, Rusia ha creado su propio SWIFT, ¿verdad? Y se está utilizando sobre todo en Europa y Asia, porque como Rusia provee de petróleo y gas a muchos países, tanto en Europa como en Asia, entonces ellos, porque tampoco pueden utilizar ese mecanismo, entonces ellos han creado su propio mecanismo y le está funcionando, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Lo otro es que antes de las elecciones se había detectado, ¿verdad? Grupos paramilitares o grupos terroristas que iban a realizar operaciones en Venezuela, pero que fueron capturados, ¿verdad?
encabezado por un señor que se llama Juan Pablo Guanipa, ¿verdad? Que era de Primero Justicia y que estaba con la tarea de realizar una serie de acciones terroristas en Venezuela y a 50 personas más que fueron detenidos, ¿verdad? Y se evitó que precisamente se desarrollaran acciones militares. Venezuela ahorita constantemente está ingresando grupos que están siendo financiados por la oposición de derecha para realizar acciones terroristas fundamentalmente contra el sistema eléctrico, contra las instalaciones petroleras. Entonces han habido eso. Inclusive hace alrededor de un mes se dio un encuentro con un delegado de Estados Unidos, que hay conversaciones, se están realizando conversaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Y se acordó el intercambio de un mercenario eh, estadounidense que había estado en Afganistán, que había estado en Ucrania, ¿verdad? Y que lo capturan en Venezuela y él justifica que estaba haciendo turismo, ¿no? Entonces, pero la foto que le agarran fue una foto de instalaciones militares, instalaciones en el área de petróleo y eléctrica. Entonces parece que era una persona que se iba a encargar de elaborar un plan de acción terrorista, ¿verdad? Y que lo pensaban desarrollar. Entonces a esa persona se le entregó a este delegado y con eso también se logró el intercambio con la niña Maikeli Espinosa, que había sido secuestrada en Estados Unidos, se la habían quitado a su mamá, ¿verdad? Su mamá la enviaron a Venezuela, ¿verdad? Su papá lo enviaron a El Salvador, está ahí en la cárcel esta de Tecoluca, esperando que sea repatriado, ¿verdad? Porque acordémonos que eso fue una acción ilegítima, fuera de cualquier contexto jurídico, ¿verdad? Sin un debido proceso y hay más de 256 ciudadanos venezolanos que están en esa cárcel de Secot, que es una cárcel, ¿verdad? Que dicen que es para terroristas, ¿no? Y que ahora lo han puesto a las órdenes de Estados Unidos para los emigrantes. Lo mismo han hecho con la cárcel, con la base militar de Guantánamo, y se cree que están negociando con algunos otros gobiernos, ¿verdad? Inclusive gobiernos de África, para enviar migrantes hasta allá. Entonces, como es la política de Donald Trump, que él dice que va a expulsar, a un inicio él decía que iba a expulsar 10 millones de migrantes, ¿verdad? Pero después alguien le dijo, mire, eso como que es demasiado. Además va a ser muy difícil poder recuperar, ¿verdad?, esos puestos de trabajo. Entonces, hoy se ha puesto la meta de que va a expulsar 1,5 millones. Entonces, en ese camino vamos. Entonces, sabemos que parte de la campaña que han desarrollado contra Venezuela es crear la idea de que Venezuela eh, está vinculado a una estructura delincuencial que ellos mismos crearon, que lo creó la oposición venezolana, que la financiaron, que se llamó el Tren de Aragua, que fue desarticulada. Ya no existe, eso no existe. O sea, hay que decírselo a la gente. El Tren de Aragua ya no existe, eso no es la estructura de la MS o del cartel de Sinaloa o del cartel del Golfo, que esos son estructuras que sí existen, ¿verdad? Pero ese del Tren de Aragua ya eso fue desarticulado, muchos de ellos huyeron fuera de Venezuela, se fueron para Perú, Colombia, intentaron realizar acciones allá, pero allá, como allá ya hay sus estructuras criminales ya establecidas y mejor estructuradas que ellos, entonces llegaron allá y les patearon el trasero.
Entonces, algunos me imagino que se fueron para Estados Unidos, pero es una minoría no significativa de gente que tal vez se fueron para allá. Y que no en ningún momento constituyen una amenaza para Estados Unidos ni nada de eso, pero eso es una justificación política que se hizo para poder implementar una serie de acciones contra el pueblo venezolano. Ahora bien, aquí estas elecciones dan un resultado muy importante. Es la fuerza que tiene precisamente el chavismo. Ejemplo, María Corina dice que la abstención fue del 81%. Eso es mentira totalmente. Pues sí, ahorita el chavismo sacó 1 millón de votos más de las elecciones anteriores de gobernadores. Entonces, y lo que, por supuesto, incidió en si hubo abstención, por supuesto, los seguidores de esta gente de María Corina, que sí se abstuvieron, pero que como estas son elecciones intermedias, son siempre el nivel de abstención es más alto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que ellos argumentan es eso. Sin embargo, claramente ellos no hubieran tenido un resultado, hubieran podido haber ganado unas 2 o 3 gobernaciones, hubieran podido duplicar la cantidad de diputados, pero para ellos, y sobre todo para María Corina y su gente, hubiera sido tener que reconocer, ¿verdad? Pero ahí se dividieron. Ejemplo, una persona que es como Capriles Radowski, que él fue en una ocasión, fue candidato a la presidencia, pues, compitió por la primera vez con Nicolás Maduro, después de la partida física del comandante Chávez. Él decidió, junto con su gente, participar en las elecciones. Entonces, y ellos lamentan de que los otros no hayan participado. Y tienen razón, porque perdieron espacio. No les digo, perdieron tres gobernaciones. Ya no digamos la cantidad de diputados que también perdieron. Entonces, es claro que el resultado nos permite a nosotros demostrar que la gente está dispuesta a seguir adelante, apoyar el proceso bolivariano. El pueblo chavista bolivariano fue a la calle, fue a votar, se mantuvo en ese proceso. Uno de los anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro es que a partir de ahora él piensa implementar un proceso de consulta para realizar una reforma constitucional que permita fortalecer el proceso de construcción del socialismo, y que eso está vinculado directamente a la forma del poder popular. Acordémonos que en Venezuela existen estructuras que se han ido creando a lo largo de todo el proceso revolucionario, como son los consejos comunales y las comunas. Pero eso son apenas una parte, ¿no? Porque están los CLAP, que son los comités de producción producción y distribución de alimentos. Están los comités de tierra, los comités de salud, y otras formas los consejos de cogestión en las fábricas. O sea, hay una serie de miles de formas de organización que se han ido creando durante el proceso, y eso es una expresión de lo que es el poder popular, y eso es lo que más le tiene miedo la ultraderecha. Que para muchos de la ultraderecha fascista, la única solución que tiene Venezuela es una guerra donde se debe aniquilar por lo menos alrededor de unos 50 a 80 mil personas para aniquilar el proceso revolucionario. Más o menos es el esquema que utilizaron las dictaduras de Sudamérica, Chile, Argentina. Ejemplo, en Chile, en Argentina, 30.000 desaparecidos. En Chile, 15.000 desaparecidos. O sea, para poder detener los procesos revolucionarios. Y no solamente se dio
Y imagínense en El Salvador todo lo que sucedió con todo el proceso de guerra, ¿no? Más de 80.000 personas fallecidas durante todo el proceso. Entonces, lo que está claro es que la ultraderecha se ha aislado todavía más, ¿verdad? Hay niveles de participación bastante altos de la gente. Sobre todo hay una movilización permanente de los sectores populares, organizados, que eso es una cuestión interesante. Y lo otro es que, bueno, el proceso revolucionario ha quebrado esa matriz de opinión que decía que el socialismo lo único que traía era pérdidas económicas, que solo servía para subsidiar y no generaba, eh, no generaba capacidad de producción. Entonces, eso está ahorita eh, superado y está demostrando precisamente el salto que queremos dar es precisamente llegar a un punto en el cual la capacidad de producción industrial y, y agrícola, ¿verdad? Esté vinculado con el aspecto tecnológico. Ahí juega un papel importante países como Rusia, China, ¿verdad? Que tienen, están muy avanzados, sobre todo China. China ahorita le está peleando, ¿verdad? A Estados Unidos el liderazgo a nivel económico. Todavía Estados Unidos supera a China, pero se cree que en 20 años eso no va a ser así. Los avances tecnológicos son, inclusive el mayor temor que tiene Estados Unidos es que ese proceso de avance, ¿verdad? Está dejando obsoleto la capacidad de desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Silicon Valley es apenas una muestra de lo que en China son alrededor de 100 o 200 Silicon Valley, donde la gente está haciendo prácticas en función de desarrollo tecnológico avanzado, ¿verdad? En, se están desarrollando ciudades automáticas, eh, se está desarrollando el avance de todo lo que tiene que ver con la comunicación, el uso de vehículos eléctricos, ¿verdad? Que es parte del temor que tiene. Pero además China está avanzando en áreas que estaba muy atrasado, como es el área militar, ¿verdad? En una época China era famoso porque decían que en las guerras, por ejemplo, en la guerra de Corea, una de las cosas más importantes que tenía China era el ataque masivo, ¿no? O sea, que eran oleadas de soldados que asaltaban y que eso es lo que le causaba horror a los estadounidenses que estaban en la guerra de Corea, ¿no? Lo mismo decían con Vietnam y con mismo Rusia, ¿no? Pero hoy, ejemplo, ahorita ya China está produciendo portaaviones. China está construyendo una estación orbital. ¿Ya? A China no le permite, fíjense cómo es la cosa, ¿no? La estación orbital que está ahorita, que existe internacional, a China no le dieron posibilidad de participar. Ahí participan los europeos, Estados Unidos, algunos países de Asia y Rusia. Y Rusia participa porque la primera estación orbital la crearon los soviéticos o los rusos en su momento, ¿no? Que acuérdense de la famosa estación orbital Mir, ¿verdad? Y que fue famosa durante muchos años. Entonces, inclusive Estados Unidos estuvo a punto, pero estuvieron a punto de sacar a Rusia a raíz de la operación especial en Ucrania del proyecto de la Estación Orbital Internacional y los de ¿cómo se llama? Los de la agencia esta de espacial estadounidense, la NASA, le dijo, no,
no hagan eso, sino eso va a fracasar, porque es que precisamente los rusos son prácticamente la columna vertebral de ese proyecto. Entonces, los avances tecnológicos, y acordémonos que una de las aspiraciones que tiene ahorita Venezuela es ingresar a los BRICS, aunque hay que decir que aunque no es parte de la membresía de los BRICS, Venezuela ha llegado a acuerdos estratégicos tanto con Rusia como con China, que le da casi el mismo nivel de un país miembro de BRICS. Acordémonos que gracias al gobierno de izquierda de Brasil, ¿verdad? Se detuvo el ingreso de Venezuela a los BRICS. Y bueno, hoy esperamos que Brasil no cometa el mismo error, porque ya le toca precisamente hacer el próximo encuentro. Entonces, fíjense, yo creo que ha sido un avance muy importante, que le ha dado una derrota contundente a la derecha, no a la derecha que participó en las elecciones, sino a la derecha que llamó a sabotear las elecciones. Entonces, yo creo que ha habido un triunfo contundente. Hoy no, ahorita se van a preparar nuevas elecciones, hoy van a ser elecciones de, de, de alcaldes y consejos municipales. O sea, se pensaba hacer esa elección, pero hacer estas elecciones esta vez, pero es muy complicado. Acordémonos que Venezuela es un país, ¿verdad? Territorialmente implica un esfuerzo muy grande para poder hacer esas mega elecciones. Normalmente estas elecciones que se hicieron ahorita, primero se hace una de gobernador y después se hace la otra de parlamento y después se hace la otra que es de, de, de alcaldía y después la presidencial. Son prácticamente 4 elecciones que se dan. Mira, para preguntarte también, justamente con el tema de las elecciones. Bueno, ya cada vez que hay elecciones presidenciales es cuando más bulla hace, digamos, la derecha y los gobiernos que apoyan a la derecha, incluyendo Estados Unidos y de Europa, ¿no? Normalmente hacen más bulla porque en estas elecciones precisamente no ha habido demasiado apoyo, digamos, a Corina Machado, ¿verdad? Porque además están dos fracasos, ¿verdad? Del payaso de Guaidó, ¿verdad? Y el Matacura, el mundo, que son los dos, ¿cómo se llama? Fantoches que pusieron como presidentes ficticios, digamos, ¿verdad? Esos dos fracasos también le dejan mucho que leer a la derecha, o sea, a nivel internacional. ¿Cómo? Pues sí, van a desgastarse con ese tipo de payasadas que están haciendo, ¿me entendés? Por eso creo yo que también no ha habido mucho apoyo en estas elecciones, ¿verdad? Y que estarán acumulando, digamos, fuerza para las próximas elecciones electorales, que es lo que le apuestan principalmente. Sí, sí, no, para ellos, para ellos, porque ese es el problema es la posibilidad de destruir todo el proceso revolucionario bolivariano, ¿no? Entonces, este, derrotar al candidato del chavismo en las elecciones presidenciales como lo fundamental, ¿no? Y para eso ellos crearon todo ese montaje de cara a las elecciones del 28 de julio del año pasado, donde ellos desconocieron el resultado electoral. Entonces, para ellos, indudablemente tiene menor importancia, ¿verdad? Porque la idea es precisamente ese. Sin embargo, para los sectores de la oposición que viven en Venezuela, tiene también un papel importante este tipo de elecciones, ¿no? Inclusive, como dices tú, no hay mayor propaganda en torno a eso, simplemente te dicen, no, bueno, sacan las declaraciones de María Corina que dice que hubo un 80% y todo el mundo cree que es así.
y dan de hecho todo lo que diga la señora. Entonces, indudablemente para ellos no tiene importancia este tipo de elecciones, pero para nosotros sí. Parte de todo el proceso de fortalecimiento interno, ¿verdad? Además, porque Venezuela requiere precisamente de ese tipo de elecciones para elegir los distintos niveles de poder que existen en el país. Entonces, para nosotros sí tiene importancia. Para ellos es posible que no lo tengan, pero sí para nosotros. Excelente. Mira, aprovechando tus conocimientos y geopolíticos, nos gustaría que nos expresaras cómo ves tú la situación del Medio Oriente. Va el caso de Siria, por ejemplo, que ahorita se estrechó la mano el Trump con el líder que está actualmente en Siria, el tema de Palestina, que es cada vez peor para el pueblo palestino, en la masacre. ¿Cómo ves tú la situación del Medio Oriente? Mira, bueno, ahí hay un proceso, hay una situación que se mantiene, ¿no? Es la idea del sionismo de destruir, ¿verdad? A las fuerzas de la resistencia, ¿verdad? Palestina, como es Hamas, ¿verdad? Y también está el yihad islámico, ¿verdad? Ellos habían llegado a un acuerdo, ¿verdad? De cese al fuego, ¿verdad? Pero que ha sido roto por parte de Israel, y han continuado con una serie de acciones en el cual atacan precisamente a la población civil. Hay gente dentro de Israel, y no solo a Israel, sino a Estados Unidos, que la idea es quebrar, ¿verdad? Y, al pueblo palestino, sacar al pueblo palestino de ahí, que la gente huya. Sin embargo, la decisión del pueblo palestino en Gaza es mantenerse, ¿verdad? Porque hacer eso es prácticamente darle el triunfo al sionismo, ¿no? Y ejemplo, los comentarios que ha estado haciendo Donald Trump sobre la posibilidad de sacar a los palestinos, llevárselos, inclusive él hasta le insinuó, le dijo a Egipto, le dijo a Jordania, para que la población, casi 2 millones de palestinos se fueran para allá, porque ni siquiera es la idea de desplazarlos hacia el mismo interior de Palestina, de la zona ocupada, o llevarlos a Cisjordania, ¿no? Porque también la idea de los sionistas es desplazar. Ahí, o sea, en las zonas ocupadas por el sionismo hay 3 puntos fundamentales dentro del mapa de la ocupación. Son Jerusalén Oriental, Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces, una de las ideas que ha manejado el sionismo es expulsar a todos los palestinos. Entonces, a un inicio, algunos pensaban desplazarlos hacia Gaza, pero hoy la idea es llevarla hacia fuera de Palestina, o sea, expulsarlos fuera del territorio. Eso implicaría llevarlos a Jordania y a Egipto, pero Egipto, tanto Egipto como Jordania han sido claros, han dicho que ellos no van a permitir eso, que eso hacerlo, Jordania dijo, y eso que Jordania es un aliado fundamental de Estados Unidos y de Israel. Él ha dicho, hacer eso es una declaración de guerra. Los egipcios también se lo han dicho, no vamos a permitir eso. Inclusive cuando se ha arreciado la cuestión, unidades de combate del ejército egipcio se han movilizado hacia la frontera con la zona ocupada, ¿verdad? Y han habido, inclusive hubieron intercambios con tropas de Israel y de la Fuerza de Defensa israelí con el ejército. No fueron muy graves, ¿no? Pero sí hubieron intercambios. Entonces, y te voy a decir, Egipto es, después de Israel, es la fuerza militar más importante en el Medio Oriente. Ya.
en cuanto a cantidad de efectivo como de armamento. Y los dos, hasta cierto punto, son aliados de Estados Unidos, pero tienen sus propios intereses. En los últimos días han habido ataques eh, contra la población civil, contra hospitales, escuelas, o sea, una cuestión que todos los días se habla de casi entre 50 o 60 muertos, ¿verdad? Y Israel está preparando una operación militar de incursión. Ellos tienen varios puntos donde no se retiraron y hacen incursiones rápidas, pero se habla de que ellos están preparando una operación de gran envergadura en el cual piensan tomar nuevamente, dicen ellos, piensan tomar toda la franja, ¿verdad? Buscando precisamente aniquilar a las fuerzas de Hamas, la fuerza de la resistencia islámica, ¿verdad? Y eso es porque el desgaste que ha tenido Benjamín Netanyahu es muy grande. Se dice que ahorita los sondeos de opinión le dan la victoria al candidato de la oposición, que tampoco no vayan a creer que es alguien que es sionista también, pero que ellos se han dado cuenta que mantener el nivel de guerra que ha tenido hasta ahorita el gobierno de Netanyahu es un suicidio, ¿verdad? A mediano e inclusive a corto plazo, porque la cuestión no es solamente que han atacado a, a, a Palestina, sino que también atacaron al Líbano. Y ahorita se mantiene la tregua con el Líbano, sin embargo hay incursiones por parte de Israel con aviones y algunas unidades de combate que han entrado a zonas del territorio libanés, pero que han tenido que regresar debido a las acciones de Hezbollah. El otro escenario es el de Yemen, que sí ha estado haciéndole estragos muy importantes a los israelíes, porque les ha estado bombardeando aeropuertos, ¿verdad? El principal aeropuerto de Tel Aviv ha sido alcanzado por misiles lanzados desde Yemen. O sea, ¿cómo será que la cuestión con Yemen, los ataques que realizó eh, el ejército yemení contra embarcaciones en el Mar Rojo, detuvo casi a la mitad el flujo de navegación en esa zona? Y acordémonos que ese es un punto estratégico porque con eso todo lo que viene de Oriente y buena parte del Medio Oriente se tiene que ir a dar la vuelta por África. Casi tardan 3-4 veces lo que se tardan ahorita al hacer se cruce por ese estrecho que está en el Mar Rojo y que posteriormente pasa por el Canal de Suez. Entonces, eso obligó a hacer una negociación con Estados Unidos, que bombardeó junto con Inglaterra muchas posiciones en Yemen, pero después Donald Trump eh, pidió una tregua porque la cuestión se le estaba complicando, ¿verdad? Se estaban desgastando precisamente ahí en el Mar Rojo. Sobre la situación en Siria, bueno, la situación en Siria es muy complicada. Acordémonos que ahí un grupo fundamentalista vinculado a Al-Qaeda toman el poder con apoyo de Pakistán, con apoyo de Turquía, de Israel y de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí hay cuestiones que son muy particulares con respecto a Siria, porque durante muchos años Bashar al-Assad estuvo en el gobierno, su padre anteriormente, y ellos estaban vinculados a un sector de la población que se llaman alawistas, que es una corriente
que se dice que es del Islam, aunque no, hay mucha gente que cuestiona, pero que era una minoría que habían ejercido el poder durante mucho tiempo. Ahí la mayoría es suní y hay un sector también minoritario que es chií, pero también están los cristianos, ¿verdad? Están los drusos, que también tienen mucha fuerza. Entonces, estos sectores que son fundamentalistas han desarrollado acciones de exterminio contra sectores de la población, sobre todo estos alagüistas que están fundamentalmente en la zona del litoral, pero que esa gente se ha armado y le ha hecho resistencia y le ha dado y han tenido que detener las acciones. Entonces, hay una situación porque no, esta gente que ha llegado al poder no es solamente ellos, son distintos sectores, ¿verdad? Que los unificó precisamente Turquía y Estados Unidos y el mismo Israel con el dinero de Israel y el apoyo militar. Inclusive el gobierno que está ahorita ha dicho de que ellos piensan establecer relaciones con Israel, a pesar que Israel le ha bombardeado. Ya después que cayó el gobierno de Bashar al-Assad, ellos han bombardeado instalaciones militares sirias. Inclusive llegaron a bombardear cerca del palacio presidencial donde está esta gente. Entonces, la situación ahí es bastante complicado. El otro escenario que está y que está ahorita en negociación es las negociaciones entre Estados Unidos, que son indirectas, no son directas, entre Irán y Estados Unidos. Y es por la cuestión de un acuerdo nuclear, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones más complicadas en estas negociaciones es el enriquecimiento de uranio, al cual Israel se opone totalmente. Entonces, ha presionado a Estados Unidos para que no acuerden nada con respecto a eso. Sin embargo, Irán ha dicho claramente, ellos no van a dejar de enriquecer uranio, porque si no, entonces no tendrían ningún sentido, tendrían que comprar uranio afuera, enriquecido, para poder manejar las plantas nucleares en Irán. Hay todo el proyecto, entonces ellos han dicho que no. Entonces, hay negociaciones secretas, pero hay un lobby israelí que está presionando para que no se dé ningún acuerdo. Y si no se da ningún acuerdo, entonces Israel está dispuesto a bombardear todas las instalaciones nucleares, ¿verdad? Que están en Irán. Pero ya ellos saben lo que puede suceder. La capacidad misilística de parte de Irán es muy importante. La última vez que hubo una respuesta de Irán a Israel fue muy contundente y se dieron cuenta eso del escudo de hierro y todas esas cosas no les funcionó, quedaron fuera de base. La capacidad que tiene Irán es muy importante. Ellos se atienen a la posibilidad del apoyo que puedan recibir tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos en un ataque contra Irán. Pero estamos hablando de un nivel de crisis superior. Rusia ha dicho claramente, China ha dicho claramente que se opone a cualquier tipo de acciones de ese tipo y que respaldan a Irán en ese sentido. Entonces ya sabemos que una situación de ese tipo puede generar, pueden ponernos a las puertas de una, de una guerra nuclear, ¿verdad? Y Sí, acordémonos que Ismael, no, y yo creo lo que tú acabas de enfocar. Si Yemen, como quien dice, los ha puesto qué pensar y ha tenido que intervenir los portaaviones estadounidenses, ya no digamos Irán, que estamos hablando de una capacidad mucho mayor, pues verdad, hay que decirlo. Yemen ha estado, como sea, en una guerra, pues verdad, atacado, asediado por Arabia Saudita. Y la otra cuestión,
No sé cómo tú lo ves, pero me ha parecido, y lo digo a título personal, asqueroso el papel de algunas monarquías, ¿verdad? De luego que hasta un avión le regalaron al tipo y Trump tanta babosada, como decimos en El Salvador, que habló para terminar allá de vendedor de armas, pues, ¿verdad? Parece que esa filosofía del matón con la que inició con China, que ha aplicado, ha tenido que ir retrocediendo en el caso de Estados Unidos y de Trump específicamente, toda esa matonería ha tenido que ir haciendo retroceso porque ya vio que no, ese salvé que no le está funcionando mucho. No sé cómo lo ves tú. No, no, sí, y fíjate, una cuestión interesante con Yemen. Ustedes saben que Estados Unidos perdió dos aviones de, eh, ¿cómo se llama? Avanzados, de bombarderos en Yemen, o sea, en la zona del Mar Rojo. O sea, debido a las operaciones que realizaban los yemenitas, o sea, hicieron de que dos aviones de Estados Unidos prácticamente fueran derribados. No lo derribaron directamente Yemen, porque no tiene los misiles, pero con las operaciones que realizaron, Estados Unidos perdió dos aviones de alta generación, F-25, no me acuerdo, pero los perdieron y se dieron cuenta de eso. Y además, los drones y los misiles yemenitas golpearon los portaaviones norteamericanos. O sea, que la cosa no fue tan fácil. O sea, para los gringos, lo que tú dices, lo que ha sido capaz de hacer Yemen, ¿verdad? Y ya no digamos Irán, que tecnológicamente es mucho más avanzado en muchos aspectos que el mismo Israel, porque eso es una de las características que ha tomado Irán. Entonces, en el contexto de todo esto, es claro que Donald Trump, pues sí, él tiene que demostrar, porque él dice que ellos son los dueños del mundo, pues. Lo que pasa es que tienen que tratar de demostrarlo de alguna forma, pero después tienen que retroceder. Ejemplo, ahorita le acaba de tirar una a la Unión Europea. El 50% de aranceles contra la Unión Europea. Y entonces todo el mundo dice, bueno, pero ¿y este tipo, cómo es que a sus propios aliados los va, así, diciéndole una palabra más abierta, ¿no? Los va a joder, ¿no? Y entonces, y ahorita ha tenido que decir, mire, no, mire, vamos a negociar, vamos a darle un paréntesis, ¿no? Para hacer lo mismo hicieron con China. China, ¿cómo se llama? En ese forcejeo pasaron de 25 a 125, de 125 a 225, pero después se bajaron. Entonces se bajaron a 25 y a 10. Así está ahorita. ¿Por qué? Porque el impacto a nivel interno de Estados Unidos es muy grave. Bueno, Donald Trump se enteró de que las partes tecnológicas, o sea, vamos a decir así, repuesto y esas cosas, que van dentro de componentes tecnológicos, que van en misiles y en drones norteamericanos, son hechos en China. Y se dieron cuenta de, no, no, mire, vamos a detener la cosa porque vamos vamos a salir mal. Y han tenido que retroceder, han tenido que negociar. Lo mismo le ha pasado con México y con Canadá. Entonces Donald Trump de repente sale y se le hincha ¿cómo se llama? La cara y empieza a gritar cosas y después se tiene que bajar. Así le está sucediendo porque inclusive hay que decir cosas como que el, después de los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente tiene una aceptación de un 45%. Normalmente siempre ha tenido arriba del 50%. Por primera vez tiene menos del 50%. Y hay que decir porque mucha gente que apoyó a Donald Trump porque estaban hartos del gobierno de Biden, ¿verdad? Se han dado cuenta que parece que la medicina es peor que la enfermedad.
Entonces, eso indudablemente ha creado cierto nivel de... Bueno, ahorita Donald Trump ha hecho algo que nadie había pensado, que se está peleando con una de las principales universidades de Estados Unidos, con Harvard. Entonces, y eso prácticamente la gente no lo ve bien. Entonces, es claro que Donald Trump está en un proceso, tiene que demostrarle a la gente internamente que tiene el poder, pero después tiene que retroceder, ¿verdad? Porque no tiene con qué mantener una ofensiva de ese tipo. Y lo mismo ha sucedido con Venezuela, ¿no? Se tiró toda esa cuestión con Venezuela, que ¿cómo se llama? El decreto de agente enemigo, ¿verdad? Y convertir a Venezuela que todo el mundo, los venezolanos, todos están vinculados al Tren de Aragua. Entonces, eso ha tenido un costo, ¿verdad? Y hay mucha gente que le daba el apoyo y ha sentido, porque inclusive los migrantes que legales que habían llegado allá, no solamente venezolanos, sino también de otros países, han sido afectados por esa política, ¿verdad? Porque inclusive uno de los mayores problemas que tiene Estados Unidos es que en realidad no tiene un control real, ¿verdad? Y de información sobre cómo es la cantidad de gente que vive ilegalmente, cómo, en qué zona, entonces ellos hacen redadas casi a la ciega, ¿no? Para poder lograr capturar gente y no les importa si están en proceso de legalización o si la gente ya está legalizada, como pasó con el salvadoreño que lo mandaron para la cárcel esta de Tecoluca y después lo tuvieron que mandar para otra cárcel, que al final va a tener que regresar a Estados Unidos porque el tipo, pero pasa, la pena ajena que pasa el gobierno de El Salvador, el mismo gobierno de Estados Unidos, por todo eso es un desgaste político importante. El Y otro que escenario, mira, solo puntualizar algo. Yo estaba leyendo varios analistas económicos de Estados Unidos. Ya la tesis es, miren, cualquier arancel adicional a otro país, si nosotros no tenemos la capacidad de producirlo internamente más barato, lo que estamos haciendo es la del bobo, porque bueno, el país lo manda, te pongo un arancel, pero te va a salir el 25, el 50% más caro. Pero si no tenés la capacidad de hacerlo dentro de los Estados Unidos, solo le estás encareciendo el producto a tu misma gente, pues entonces los analistas ya están en ese tema, pues bueno, todas estas medidas de Trump nos están encareciendo los productos. Y yo te pregunto, ¿no es lo mismo la China hace 45 años que era un maquilador de cosas baratas que ahora yo me pregunto? ¿Qué producto puede hacer Estados Unidos que no lo puede hacer China y más barato, pues, ¿verdad? Y de la misma calidad, pues, ¿verdad? O sea, no, es que son cosas que... ahorita, ujú. Sí, no, ahorita, ejemplo, Apple, yo no sé si ustedes vieron un comentario que hizo Apple sobre regresar a Estados Unidos. Apple dijo claramente que ellos no van a regresar. No van a regresar, ¿por qué? Y fíjate, ¿cuál es el argumento? Dicen, fíjense, en Estados Unidos nosotros no podemos regresar a producir allá porque no hay posibilidades. Y no es porque los chinos, la mano de obra china sea más barata, que lo es, por supuesto, pero no es la condición. La condición es que en China se han creado procesos tecnológicos que no se pueden reproducir en Estados Unidos. Entonces, las partes que utiliza Apple en todos sus productos solo se pueden hacer en China, porque los chinos crearon una infraestructura tecnológica para eso. Entonces, no, para ellos es imposible. Entonces, lo que tienen que hacer Donald Trump es hacer una retirada suave. Ejemplo, ¿qué le han dicho la Ford, la Chevrolet y otros, creo que Chrysler, no me acuerdo cuál, que tienen plantas ensambladoras en México?
no podemos, mire, vamos a salir perdiendo. Entonces ahí han tenido que cambiar. Entonces, no, bueno, pero necesitamos mantener un arancel. Entonces bajan el arancel, con eso se siente bien Trump que ellos están, pero al que dañan, como dices tú, es al pueblo, al mismo pueblo estadounidense, porque el que va a pagarlo es el pueblo estadounidense, ¿verdad? El gobierno, por supuesto, va a tener ingresos, pero el que paga la cuestión es eso, entonces se encarece. Entonces hay un problema que se está generando con todo esto, es la inflación. Acordémonos que la inflación es un factor importantísimo. Ejemplo, en el gobierno de Biden fue un factor importantísimo en el efecto económico que causó, porque la inflación crea pérdida del poder adquisitivo en la gente, ¿no? Porque el problema es que las cosas suben, pero no vuelven a bajar. Y la constante es que los salarios no suben, se mantienen iguales. Entonces eso se llama pérdida del poder adquisitivo. Entonces la gente es más pobre. Los ricos siguen siendo ricos porque ellos no tienen mayor problema. Pero los pobres, los sectores de clase media, se empobrecen. Y eso crea resentimiento. Y ¿sabes qué es más peligroso? Y es que los sectores de clase media y los sectores trabajadores se sientan traicionados ¿cómo se llama? Sientan que se sientan decepcionados y eso puede generar explosiones sociales. Y ahorita Trump no ha recibido esa parte, pero si no resuelve toda esa situación, todas las consecuencias que puedan tener de todos esos efectos que está generando por los aranceles y otras cosas más, la misma expulsión de inmigrantes, porque ¿cuál es el problema? Que eh, al tú expulsar inmigrantes que desarrollan actividades laborales que no desarrollan la otra gente y que la gente que los contrata paga menos por eso, entonces al contratar una persona que va a desarrollar esa actividad, tienen que pagarle lo que corresponde de acuerdo a la ley, que normalmente es 3, 4 veces mayor que lo que le pagaban a los inmigrantes. Entonces, eso indudablemente afecta. Entonces hay gente que va a dejar de regresar. Sí, por eso que de 15 millones, 12, ahora está hablando de 1 millón. Mira, Ismael, sabemos que tiene que dar clases más tarde. ¿Crees que puedes abordar el tema de la guerra Ucrania-Rusia brevemente? Sí, sí, ese estaba pendiente de hacer. No, bueno, miren, la cuestión con respecto a Ucrania, miren, en estos días yo estaba en una conferencia que nos vino a dar un español acá. Entonces hacía un análisis, ¿no? Entonces el tipo decía una cuestión así, ¿no? Ya no, porque es que los lugares donde se están produciendo, o sea, tecnología, entonces decía Europa, ¿verdad? De algún modo Asia, China, ¿verdad? Y entonces decía, no, pero entonces alguien le pregunta, ¿y Rusia? No, 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 Rusia no. Además, ellos están demasiado desgastados, la guerra los tienen bien mal. Además, Rusia no ha podido este, avanzar tecnológicamente. Entonces uno se da cuenta que a veces los mismos europeos se encargan de engañarse, ¿verdad? Entonces yo le digo, mire, le voy a dar una noticia. Ya Europa perdió la guerra en Ucrania. La OTAN perdió la guerra en Ucrania. Y no, porque es que no lograron llegar a la capital de Ucrania. Sí, pero es que esa no era la idea. La idea era defender a la población. Porque, mira, en los primeros 30 días, Rusia hubiera, Rusia rodeó la capital de Ucrania aquí. La rodeó, o sea, no es mentira. Pero que sin asaltar la capital de Ucrania, ¿qué costo humano hubiera sido? Hubieran tomado, pero el costo humano hubiera sido
terrible, tanto para los rusos como para los ucranianos. Y no estamos hablando de soldados, estamos hablando de población civil. Y una de las cosas que ha tratado de hacer Rusia en la operación especial en Ucrania es evitar a toda costa daños colaterales contra la población, que no es lo mismo que hace Ucrania. A Ucrania no le importa atacar a la población civil, ¿verdad? Lo ha hecho en territorio ruso y en los territorios del Donbass, ¿verdad? Y los que se han incorporado. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita hay una negociación que ha impulsado Donald Trump, ¿verdad? Estados Unidos, donde ha obligado, en que se ha dado en Turquía, ha obligado a los ucranianos a sentarse a hablar con los rusos, ¿verdad? Pero Rusia ha sido claro, no vamos a ceder territorio conquistado. Entonces, si piensan, porque una de las ideas que manejaba eh, Francia e Inglaterra, que son ahorita, antes del Biden, era hacer una tregua para reorganizar a los ucranianos, ¿verdad? Y prepararlos nuevamente para atacar a Rusia. Pero Rusia ha dicho, no queremos tregua, nosotros lo que queremos es un acuerdo definitivo. Entonces, eso ha implicado que las operaciones no se han definido. Todos los días el ejército ucraniano pierde territorio, pierden tropas, pierden unidades de combate, ¿verdad? Ejemplo, ellos tenían la esperanza que con estos misiles que les entregó Biden podían tener una oportunidad, pero sin embargo eso se acabó porque es que no podían mantener ese nivel de logístico que se ha mantenido hasta ahora ha, ha afectado a Estados Unidos. Ellos han gastado mil millones de dólares mensuales, más de 1.000 millones, solo Estados Unidos. Entonces, y el resultado en el campo de combate, en la zona de batalla, es nulo. Entonces, Donald Trump dice con razón, dice, mire, no podemos mantener esta guerra, porque vamos a destruir la economía de Estados Unidos y ahí vienen los chinos, empujando, abriendo brecha y sacando a los Estados Unidos de su... Ejemplo, ahorita la mayor pelea que hay es, ejemplo, la cuestión de la tecnología de Internet, la cuestión de los vehículos eléctricos, toda esa cuestión, ejemplo, ahorita el problema que tiene Tesla es que están perdiendo el mercado que ellos ya que ellos ya tenían, porque los carros chinos son más baratos y son mejores. Y no solamente en el terreno de los carros eléctricos, sino en los terrenos de los carros inteligentes, que hay que hacer una diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Para Estados Unidos es fundamental detener esa guerra. No pueden mantener esa guerra. Está tratando de buscar precisamente un acuerdo, pero hay una situación complicada. Zelensky dice que ellos no van a ceder. Ellos quieren que se les devuelva toda la zona del Donbass, pero además la zona de Crimea. Y eso ya esa es historia ya contada. Esto no es posible. Rusia se lo ha dicho. No vamos a ceder terreno en el cual ellos no han podido ganarlo. Nos vamos a mantener ahí. Entonces, hay la única posibilidad de llegar a un acuerdo que permita poner fin a toda la guerra. Y una cuestión paradójica, que es que todas las sanciones que le han hecho a Rusia,
que la amenaza que dijeron era de que a Rusia la iban a llevar a la edad de piedra. Y dijeron ellos. Y Rusia ahorita está creciendo más del 4% anual y Europa apenas llega al 1%. Inclusive se cree que, ejemplo, la Alemania, que es uno de los países que es el motor de la economía europea, está en una situación casi de receso. Entonces, ya las complicaciones que se dan es muy grande. La exigencia que hace Estados Unidos para mantener el apoyo económico a Europa y a la OTAN es que Europa tiene que subir a más del 5% el gasto militar. Pues ya los Estados Unidos no quieren seguir asumiendo esa cuestión. Entonces, es muy complicado. Entonces, por un lado, Europa quiere mantener la guerra. Por un lado, Estados Unidos quiere detener la guerra. Rusia quiere detener la guerra, pero bajo sus condiciones. Pero vamos a esperar a ver qué sucede, porque el problema es que Ucrania también tiene un problema interno, no han hecho elecciones presidenciales hace tiempo. El nivel de aceptación interno por parte de Zelensky es muy bajo. La gente, acuérdense que buena parte de la juventud se ha ido de Ucrania, ¿verdad? Porque le huyen a la guerra, saben que eso es como un matadero, gente que va para el frente son aniquilados rápidamente, batallones enteros son aniquilados rápidamente por la capacidad de fuego que tiene el ejército ruso. Entonces, ahorita las negociaciones, vamos a ver a qué llegan. Ahorita van a la segunda ronda de conversaciones. Ahorita han llegado a acuerdos como el intercambio de prisioneros. Se ha estado haciendo intercambios. Hay una 1000 por 1000, 300 por 300, creo que así es. 300 por Ucrania, 300 por Rusia, 1000 por Rusia, 1000, y así sea de esta manera. Y ahí va tropas y civiles, que ha habido esa cuestión. Entonces, yo creo que ahí la situación es muy complicada, sobre todo para Ucrania, porque sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania pues casi tiene perdido la guerra, que ya la perdió, ¿no? Pero en el corto plazo. Así es. Yo Bueno, creo que ya es hora. Sí, bueno, últimamente también ha incrementado un poco más los ataques rusos y es para presionar. Pero bueno, Sí. Ismael, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero sí, te vamos a pedir que le des un mensaje, digamos, a los oyentes acá, principalmente, digamos, sobre el tema de Venezuela, el resultado electoral de Venezuela. Un corto mensaje a la gente. Bueno, no, que en Venezuela se mantiene la lucha por la construcción de un socialismo bolivariano, ¿verdad? Inspirado en las ideas del comandante Chávez, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro y con el apoyo de ese pueblo valiente, revolucionario y heroico, el pueblo venezolano. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y estoy a la disposición por cualquier momento. ¿Está bien? Excelente, muchas gracias, Ismael Cañas, compañero. Marvin, también vamos a estar dando las palabras de despedida. bueno, agradecerte, Imel, esperamos tenerte muy pronto nuevamente. Quedaron algunos temas y como quien dije, nos congratulamos con ese pueblo, pues esos sueños guajiros, no sé ni qué quiere decir, pero esos sueños de la Corina y su banda de mafiosos, pues no se va a realizar. Qué bueno por el pueblo venezolano, pues nos congratulamos, pues, ¿verdad? Y condenamos, pues, verdad, que se hayan secuestrado en el SECO, que estén secuestrados grupos de venezolanos. Pedimos esa libertad de esa gente que su único, si se puede decir falta, porque ni siquiera llega a delito, fue emigrar, ¿verdad? Que se hayan puesto inmediatamente en libertad. Muchas gracias. Bueno, yo también agradecerle a Ismael por estar aquí con nosotros y a ustedes también por habernos acompañado en este conversatorio. Síganlo distribuyendo para que se haga conocimiento de todo el mundo lo que ha estado pasando en Venezuela, del triunfo venezolano, como dice Marvin. Aquí nosotros también es una felicidad crear un triunfo de los
revolucionarias a nivel internacional y un ejemplo también para que debemos de retomar los demás. Les pedimos que sigan pendientes de nuestros programas, ¿no? Que vendrán mañana, pasado mañana, ¿no? Y los veremos en otros conversatorios, ¿no? Nos vamos a despedir, digamos, con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos.